Reporte 100. Pablo Ferri es periodista del País y le agradezco que nos tome una llamada para entender esto que se publicó en el New York Times y la reacción del gobierno. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Sí, ¿a quién creerle, Pablo? Bueno, yo creo que primero hay que tratar de hacer algo de sentido a la confusión de los últimos días. Sí. Yo creo que la nota del Times es una nota, a mi entender, correcta. Hacen un recuento de todo lo que ha pasado en los últimos meses, desde la presentación del informe de la Comisión Presidencial que investiga el caso Ayotzinapa. Recordemos que hay diferentes actores investigando el caso Ayotzinapa de manera oficial. Me refiero a la propia comisión, que preside Alejandro Encinas, su secretario de Derechos Humanos. Está la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía, luego está el Grupo de Expertos Independientes, el GIEI. Y desde la presentación del informe de la comisión a mediados de agosto se ha generado mucho ruido y yo creo que mucha confusión alrededor de la investigación o las investigaciones sobre el caso. Sí. ¿A qué se refiere exactamente el New York Times con información que no se ha podido verificar o pruebas que se caen? Están hablando de una parte del informe de la Comisión de Encinas que se sustentaba en cientos de capturas de pantalla de mensajes intercambiados supuestamente por integrantes de la red criminal de Iguala en la época del ataque 26 y 27 de septiembre de 2014 y días posteriores. Esas capturas de pantalla estarían reflejando el posible destino de los estudiantes y la participación de una serie de personas en la desaparición de los muchachos, ¿no? Ahora, desde el principio, desde que se presenta el informe a mediados de agosto, había muchas dudas planteadas antes que nadie por los abogados de las familias de los 43 y por el grupo de expertos independientes sobre la veracidad de los mensajes. ¿Por qué? Porque eran pruebas que apenas se habían presentado el día en que se publicó el informe, el 18 de agosto, y que no se habían verificado correctamente. Es decir, ni el GIEI, ni la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía, ni desde luego las familias de los 43 habían cotejado la veracidad de estos intercambios, ¿no? ¿Qué decían estos intercambios? Bueno, te pongo un ejemplo, Juan Carlos. Por ejemplo, había varios que reflejaban supuestas conversaciones entre el que era entonces coronel del 27 Batallón de Infantería de Iguala, José Rodríguez, que está preso, por cierto, en el que parecía que él estaba dando la orden de asesinar a 6 de los 43 que habrían estado mantenidos cautivos días después del ataque en Iguala en septiembre de 2014. La cuestión es ahora si, después de lo que ha dicho Encinas, de que hay parte de esos mensajes que no se han podido verificar, cuáles son esa parte de mensajes que no se han podido verificar. Por ejemplo, entran estos del coronel que supuestamente habría ordenado matar a 6 de los 43, o esta parte sí se ha podido verificar. O sea, no está claro, y por eso creo que es la polémica estos días, no está claro qué parte de esas capturas de pantalla que reflejan mensajes se han podido verificar o no, y esto es lo que nos deberían aclarar. Yo creo que en los próximos días el GIEI tratará de echar luz sobre todo esto. Sí, Alejandro Encinas tiene que aclarar qué es lo que le dijo exactamente al New York Times y a qué pruebas se refiere que se echaron abajo, o el New York Times tiene que exhibir la grabación de Alejandro Encinas. Oye, yo creo que ahí el trabajo debe ser un trabajo. La historia es que Encinas sabe, dígame, yo exactamente dije esto y me refería a esto. Yo creo que ayer en la mañanera dio algunas pistas, ¿no? Y sí. Creo que me quedaba bastante claro, creo que igual ha habido confusión de todas formas, pero quedaba bastante claro que se refería a la parte de las capturas de pantalla de los mensajes. Son 467 capturas de pantalla, si no me falla la memoria, y de las cuales hay un porcentaje importante que no se han podido verificar. ¿Qué porcentaje importante es? ¿Cuáles son exactamente? Y a partir de lo que sí se ha podido verificar, ¿cuál es la realidad que nos refleja del caso de Ayotzinapa? Eso es lo que son las preguntas que se tienen que contestar. Sí, la cancelación de órdenes de aprehensión que hubo, sobre todo, a militares, después de que se presentó este informe y que la Fiscalía General de la República solicitó órdenes de aprehensión y después las canceló hacia militares, ¿tiene que ver con esto que dice Encinas? No, yo creo que son temas distintos, aunque sí forman parte de la misma inercia hacia la extrañeza
que domina el caso desde hace 2 o 3 meses, ¿no? O sea, para poner en antecedentes a tu audiencia, el 19 de agosto, el mismo día que la Fiscalía General de la República detenía a Jesús Murillo Caram en el marco de las investigaciones por el caso Ayotzinapa, informa a la dependencia de que ha obtenido 83 órdenes de detención contra diferentes personalidades del ámbito castrense y civil. Entre los militares por los que se ha obtenido orden de detención hay 20, entre ellos el general ahora José Rodríguez, que también aparecía en el informe de Encinas como ordenando supuestamente el asesinato de Asís de los 43, pero la orden de detención contra Rodríguez, en este caso, no es por el presunto asesinato de Asís de los 43, porque al final esas capturas de pantalla del informe no constaban todavía en el expediente de la Fiscalía, pero la Fiscalía sí tenía información suficiente para pedir su detención por otros delitos, ¿no? Sí. En el marco del caso de Ayotzinapa siempre. Se piden esas órdenes de detención, se sabe, nosotros en el país lo hemos documentado, que hay movimientos al interior de la Fiscalía General de la República de presión a la unidad especial para el caso de Ayotzinapa que comandaba Omar Gómez Trejo, que luego dimitió además, o renunció, o se le forzó a dimitir, para que consignara el caso de Murillo ante el juez, para que llevara a cabo una serie de diligencias. Estas presiones generan un choque entre la unidad para el caso de Ayotzinapa, la UILCA, y el aparato de la Fiscalía, y en ese contexto una parte de la Fiscalía, que por órdenes del fiscal general Alejandro Berz toma el mando de la UILCA, en concreto la unidad de asuntos internos que comanda Adriana Campos, decide cancelar parte de esas órdenes de detención. Y una parte de las órdenes canceladas son precisamente contra militares. La pregunta es ¿por qué? Porque no nos han explicado por qué. Pero no tendría nada que ver, yo creo, con el asunto del informe y las capturas de pantalla y en fin. Y con respecto a los militares que sí están detenidos en este momento, estas capturas de pantalla que algunas han quedado invalidadas, ¿les ayudaría en sus procesos? Es que no lo sabemos. No sabemos. ¿Por qué no sabemos cuáles son las capturas de pantalla verificadas y cuáles no? Entonces no sabemos cuál es la realidad que dibujan las capturas de pantalla verificadas y qué parte de la versión que planteaba el informe queda invalidada. Eso es lo que tendrían que decirnos en los próximos días para poder entender un poco en dónde estamos pisando. Sí, ¿qué opinas del editorial de La Jornada? Dice el editorial de La Jornada. No lo he leído, Te leo una frase: la ofensiva mediática para descarrilar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa se internacionalizó esta semana con la publicación en el New York Times de un texto claramente sesgado y orientado a distorsionar los hechos con la finalidad de descalificar a la Comisión y en particular a su titular, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. La mala fe del reportaje es tal que concede más credibilidad a un individuo como Tomás Herón de Lucio e incluso insinúa su inocencia, por más que los hechos lo señalen como uno de los máximos responsables de que hasta hoy sea imposible conocer el paradero de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa, Isidro Burgos, desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Bueno, es el primer párrafo del editorial de La Jornada. Bueno, no, prefiero no entrar a calificar, que me parece muy confuso y me parece que mezclan las cosas con otras y que no acabo de entender muy bien el sentido. Yo no estoy de acuerdo, no creo que la intención del periódico del Times fuera dinamitar nada. Si hay alguien dinamitando o parte del aparato del Estado dinamitando, mejor dicho, si hay alguien que está dinamitando las investigaciones por el caso de Ayotzinapa, es parte del aparato de la Fiscalía General de la República y parte del aparato del Estado con objetivos que yo no entiendo. Desde luego un periódico pues no lo está haciendo. Pablo Ferri, periodista del País, muchas gracias por ayudarnos a entender esto que pasó esta semana. Dale un abrazo, Juan Carlos. Igualmente es corresponsal del País en México. Reporte 100.